Buenas tardes, gracias por venir. Me acompañan varios de los miembros del directorio, el superintendente de entidades financieras, el vicesuperintendente, el director Formento y varios colaboradores del Banco Central. Bueno, la idea era anunciar una serie de medidas que tomó hoy el directorio del Banco Central por unanimidad y en coordinación con el Gobierno Nacional. Como ustedes saben, la nueva Carta Orgánica del Banco Central nos proporciona una serie de instrumentos para poder propender al cumplimiento de los objetivos del mandato múltiple que tiene este Banco Central. Esto es bregar por la estabilidad monetaria, la estabilidad financiera, el empleo y el desarrollo con equidad social. Y en este sentido, esta Carta Orgánica nos da los instrumentos de regulación y de supervisión que nos permiten poder regular las tasas de interés, los agregados y el crédito, precisamente para poder cumplir con estos objetivos. Quería dar algunos datos respecto al comportamiento de las variables económicas y financieras de estos meses y de particularmente también los últimos datos. Y creo que en este contexto hay que destacar, ¿no?, que a pesar de que todo este clima que se quiere instalar en estos días y en estas semanas, el comportamiento de las variables monetarias y financieras ha demostrado que es posible cumplir con estos objetivos múltiples que nos impone la Carta Orgánica y que es posible entonces conciliar la estabilidad con el crecimiento y el desarrollo. Y nos hemos preocupado en estos meses como directorio de poder trabajar sobre todas las variables que hacen a la estabilidad, al crecimiento, ¿sí?, tanto desde el punto de vista de la política monetaria, como desde el punto de vista de la regulación financiera, como desde el punto de vista de la supervisión que la Superintendencia de Entidades Financieras realiza. Todas estas acciones configuran una política pública que, vuelvo a destacar, está coordinada con otros organismos de gobierno para poder cumplir con estos objetivos. Y lo cierto es que a lo largo de estos meses pudimos consolidar una trayectoria donde lo que propusimos desde el primer momento, que es de tratar de darle un rendimiento y a una seguridad a los que ahorran en moneda nacional, esto se puede hacer sostenidamente en el tiempo. Como ustedes saben, a los pocos días que asumí en el Banco Central y que asumió gran parte de este directorio, se estableció una medida que estableció un piso de tasa de interés para los depósitos, precisamente para evitar que la volatilidad de los mercados financieros y algún comportamiento también de algún sector financiero que ajustaba a la baja los depósitos en un contexto donde se quería instalar, digamos, la posibilidad de una devaluación, vaya en contra del ahorro de quienes querían ahorrar en moneda nacional. Y todos sabemos los efectos perversos sobre los depósitos, sobre el crédito y sobre la actividad económica y en general sobre la estabilidad y el crecimiento que conlleva precisamente esos comportamientos. Así que particularmente esa medida, junto a haber aumentado también la garantía de los depósitos y tener una superintendencia de entidades financieras que firmemente controle las actividades en el mercado cambiario para evitar delitos y para evitar infracciones, configuraba una estrategia integral sobre todos estos problemas. Y lo cierto es que si tomamos entonces estos 9 meses, ¿sí?, y aún tomando estos días, hay algo importantísimo que no venía pasando, y es que quien tomaba la decisión de ahorrar en nuestra moneda en distintos instrumentos, ya sea en instrumentos bancarios, también en instrumentos del mercado de capitales, ha tenido un rendimiento superior
a alternativas en moneda extranjera. Este fue nuestro compromiso, esto fue lo que en coordinación con el Ministerio de Economía y otros organismos nos propusimos como objetivo precisamente para poder consolidar esta trayectoria y este proceso de recuperación de la economía en un contexto internacional que todos sabemos genera condiciones que exigen, además, políticas anticíclicas que puedan compensar estos efectos deflacionarios y volátiles que vienen desde el plano internacional. En ese contexto, una variable importante ha sido la recuperación de las reservas internacionales, prácticamente 6.000 millones de dólares desde el mes de octubre, tanto ayer como hoy hemos logrado un nivel que supera niveles de más de 2 años atrás y que pudimos cerrar el año pasado por primera vez después de 3 años con aumento de las reservas. Y esto también fue acompañado también, y aún tomando datos de los últimos días y a pesar de todas las versiones cambiarias que se han querido instalar, con un aumento sostenido de los depósitos a plazo fijo, tomando el total, mayoristas y minoristas que han superado el 41%. Vamos a desagregar esto ahora y ver también algo importante, cómo hubo también un fuerte crecimiento, más de 2 puntos, si tomamos desde octubre para acá, de la participación de los depósitos a plazo en relación a los depósitos. Es decir, hubo un efecto de mayor confianza de los ahorristas argentinos y de los depositantes en general, en términos de generar este círculo virtuoso que a su vez permitiera un crecimiento del crédito de la economía. Para ver la magnitud de este incremento, podemos ver acá, tomando en pesos constantes, salvo el último año que está nominal, cómo hubo una trayectoria muy superior, ¿sí?, particularmente a partir de marzo, de los depósitos a plazo fijo que han superado, esto es tomando los depósitos menores a 1 millón de pesos, claramente esta trayectoria, digamos, superior al 40%, muy superior a la performance del periodo 2011-2014. Y todo esto también, esta mayor participación de los depósitos fue acompañada también por una recuperación importante del crédito, particularmente ya el crédito que venía hace unos meses creciendo en niveles por debajo del 20%, se ha recuperado y si tomamos junio de 2015, la tasa de crecimiento de los créditos está en el orden de 27,4%, lo que marca una recuperación y es consistente con una serie de datos de actividad que se han ido conociendo en estos días, ¿no? Particularmente el aumento de la inversión de casi un 4% del mes de junio, el espectacular aumento de la construcción también en niveles que superan holgadamente los 2 dígitos. Todo esto es consistente entonces con un aumento del crédito. Por otro lado, uno puede ver que el sistema financiero argentino es sólido a partir de distintas políticas que se han tomado en estos últimos 12 años después de la crisis del 2001, tiene un patrón de solvencia y también de rentabilidad importante que se distingue notoriamente de otros periodos de la historia argentina, donde la fragilidad del sistema financiero se transmitía a la economía real y viceversa. Por eso, en un aumento marcado que hubo de la liquidez de las entidades en estos últimos meses, ¿sí?, con una pequeña caída el mes pasado, que se corresponde en realidad con el fuerte crecimiento del crédito y donde las distintas iniciativas y políticas públicas como Ahora 12 y también las medidas que el Banco Central ha desarrollado, creo que es muy importante. Hace pocas semanas presentamos públicamente la nueva
el nuevo semestre de la línea de crédito productivo, que tuvo un crecimiento fundamental en los últimos 3 meses y que estamos también viendo para este segundo semestre de 2015, también con una perspectiva de una fuerte expansión del crédito a las pymes, particularmente, y también a distintas actividades para poder impulsar y darle más vigor a este proceso de crecimiento de la economía en este contexto deflacionario global. Es por eso que, para reforzar en este marco donde está aumentando el crédito y donde la volatilidad financiera internacional se mantiene sostenida y donde también por distintas circunstancias que tienen que ver con esta volatilidad internacional, con todas las especulaciones que se quieren instalar a caballo de las próximas elecciones, es que el directorio del Banco Central ha tomado una serie de medidas en el día de hoy que establecen básicamente 3 o 4 puntos que voy a detallar a continuación, que tienen que ver con fijar un nuevo piso para la tasa de interés que los bancos tienen que pagar a los depositantes, ¿sí? Estamos básicamente, ahora lo van a ver en la próxima gráfica, aumentando los coeficientes en relación a la tasa de las letras que emite el Banco Central, la LEBAC, para establecer un piso más alto que va a ser creciente en función del plazo que de los depósitos. O sea, claramente en términos de generar un sistema financiero más sólido que propenda un crédito de mayor largo plazo, es que es importante generar los incentivos para que los ahorristas gradualmente, como vienen haciendo a lo largo de estos meses, vayan extendiendo el plazo promedio de los depósitos. También estamos aumentando, como ustedes saben, en el mes de octubre del año pasado, fijamos un piso de 350.000 pesos por persona como límite para los depósitos con esta tasa mínima garantizada. Bueno, en el día de hoy hemos decidido aumentar a 1 millón de pesos, ¿sí?, el umbral que corresponde a los depósitos minoristas que van a tener la tasa mínima garantizada ligada a la LEBAC. Esto es llevándolo al nivel de, digamos, los depósitos de 1 millón que ajustan por la tasa Badlar. ¿Sí? Con lo cual, los depósitos minoristas hasta 1 millón de pesos van a tener esta tasa que van a ver que es significativamente más alta que la de la tasa Badlar. Y por otro lado también un tercer efecto tiene que ver, la medida del mes de octubre alcanzaba solamente a los depósitos que invertían las personas físicas. Estamos ampliando ahora esta medida también para las personas jurídicas, con lo que esto implica un aumento sustantivo en términos de la rentabilidad que los inversores argentinos y particularmente las empresas y las pymes van a tener a partir de que van a poder entonces tener sus inversiones a tasas mayores. Este conjunto de medidas que estamos disponiendo van a entrar en vigencia a partir del próximo lunes, ¿sí?, para dar tiempo que los bancos puedan ajustar sus sistemas para que en todas las renovaciones de plazos fijos y en los nuevos puedan ya configurar las nuevas tasas y las referencias. Y por otro lado también estamos disponiendo a partir de esa fecha un incremento de las tasas de interés de PASES. Las tasas de PASES son las tasas a las cuales el Banco Central regula la liquidez, ¿sí?, tomando fondos del sistema financiero y prestando. Esto de alguna manera alinea el corredor de tasas de interés que regula el Banco Central y de alguna manera tiende a estabilizar y a reducir la volatilidad de las tasas de interés que operan en el mercado interbancario, que en estas últimas semanas han tenido volatilidad y que de alguna manera permiten que tenga niveles
que por un lado garanticen la monetización y que por otro lado también no suban más de niveles razonables que conspiren la actividad económica, ¿no? Acá hay que conciliar entonces niveles de estabilidad financiera y de demanda de pesos con crédito y actividad económica. En este gráfico pueden ver, después vamos a distribuir cómo quedan los niveles de la tasa de plazo fijo por plazo, ¿sí? Que estaban hasta aquí, es la gráfica azul, entre 22 y 24%, perdón, por plazo, y la nueva curva, donde yo les decía, estamos previendo un aumento de 1 punto porcentual para los plazos hasta 90 días, y precisamente por cambiar la tasa de referencia de la LEBAC y hacer un ajuste en el margen sobre la LEBAC, estamos aumentando sustancialmente las tasas de plazo fijo entre 25,6 y 26,2% para los plazos mayores a 90 días. Esto implica una ganancia para el público, para los depositantes, ¿sí? Que hemos estimado en 3.800 millones de pesos con la medida que se adoptó en el mes de octubre y que va a tener ahora una adicionalidad a partir de la nueva suba de tasas a partir del próximo lunes de 625 millones de pesos para los ahorristas. Para descomponer el efecto y ver, aquí se puede ver cómo sería la trayectoria de las tasas de interés, van a poder ver que el incremento oscila entonces entre 120 y 220 puntos básicos, o dicho de otra manera, entre 1,2 y 2,2% en función del tramo de depósitos, porque cuando a partir de 350.000 pesos, básicamente las tasas tenían distinto nivel en función del monto invertido y ahora todas se van a estabilizar hasta 1 millón en la tasa que estamos regulando. El salto es muy importante en el caso de las personas jurídicas que en estas particularmente últimas semanas no habían decrecido, en parte por cuestiones estacionales, en parte puede ser también por expectativas de variaciones relativas de activos, y en este caso el incremento oscila entre 4,7 puntos porcentuales y casi 6% de aumento de tasa para las inversiones que hagan las empresas. Vean ustedes estas tasas, si uno toma, digamos, la comparación con la tasa de inflación, con el índice de precios al consumidor nuevo que todos los meses publica el INDEC, o sea, atractivas que son las tasas de interés para los depositantes. Lo vimos también en la primera gráfica, también por nuestra historia y la historia argentina, muchos ahorristas comparan con el tipo de cambio, ¿no? O sea, comparando contra el dólar implícito del contado con liquidación o contra el dólar ahorro o contra cualquier medición del tipo de cambio, vimos que desde octubre para acá sistemáticamente las inversiones en moneda nacional, como habíamos mostrado, le ganaban al tipo de cambio cualquiera sea. Por supuesto también, si uno compara ahora la rentabilidad de los nuevos plazos fijos y uno quisiera tomar mediciones como el índice de precios de la ciudad o de algunas consultoras, claramente también las nuevas tasas de plazo fijo están por encima de esos valores, y eso tiene que ver básicamente con tener una estrategia coyuntural donde en este momento de la volatilidad internacional es importante que los rendimientos de los depositantes superen estas variables precisamente para contribuir al proceso de monetización. Ahora, esto era importante hacerlo
sin que esto se traduzca, como ocurre muchas veces desde una mirada ortodoxa, en un aumento de la suba de tasas de toda la economía, porque si uno tiende a subir la tasa de los depósitos y esto genera un aumento de los créditos, esto va en desmedro de la actividad económica y va también en desmedro del ahorro, ¿no? Porque quienes tenemos una mirada alejada de la ortodoxia, tenemos muy claro de que no hay mejor forma de promocionar el ahorro que hacer crecer la economía, que hay que crecer la inversión y que desde esa lógica existe un círculo virtuoso que hace que no exista esta paradoja que formulaba la economía clásica de que hay una contradicción entre el consumo y el ahorro o entre el consumo y la inversión, ¿no? Es posible desde un desarrollo virtuoso poder conciliar un aumento del consumo, un ahorro de la inversión, de la demanda agregada y del ahorro desde esta lógica. Entonces, la forma de poder hacer esto tiene que ver precisamente con que las entidades financieras, particularmente, que como vimos tienen niveles de solidez y de rentabilidad importantes, ¿sí?, de alguna manera retribuyan a los ahorristas una parte de esta rentabilidad o de este spread en momentos en que la rentabilidad del sistema financiero sigue siendo elevada. Bueno, aquí está también, yo les mencionaba la propuesta que va a estar que fue aprobada hoy y que va a estar implementada a partir del próximo lunes, donde estamos subiendo a 18 y 20% la tasa de pases pasivos. Esto en parte, de alguna manera, también es un beneficio para las entidades financieras que colocan parte de la liquidez en pases. Y por otro lado, un aumento también de las tasas activas que se alinean con las tasas de mercado y particularmente con la curva del EVAC y con la curva de los distintos instrumentos emitidos por el Banco Central o por el Tesoro, donde el Banco Central tiene una responsabilidad de generar una curva de tasa de interés a través de distintos instrumentos para precisamente poder contribuir a un equilibrio del mercado monetario y financiero para cumplir estos objetivos. Bueno, básicamente estos son las distintas medidas que nuevamente tienden a beneficiar al ahorrista y al depositante argentino. Creo que es muy importante mantener en el tiempo y sostener esta revalorización de la moneda nacional, esta revalorización de los instrumentos de ahorro en nuestra moneda, y tenemos que encontrar, y por eso vuelvo a repetir lo que digo al principio, la Carta Orgánica del Banco Central permite precisamente poder lograr tomar medidas que puedan conciliar una mejor retribución al ahorro, no haciéndolo en desmedro de un encarecimiento de las tasas de crédito. Así es que por eso creemos que es necesario y en este contexto posible tomar esta medida, que por supuesto también es absolutamente consistente con la estabilidad financiera y es más, la aumenta en el sentido de que estimular el aumento de los depósitos, que estimular el plazo de los depósitos tiende a tener un sistema financiero más saludable y por supuesto también orientado hacia la economía real a partir de las distintas políticas públicas que hemos desarrollado, que tienden a canalizar también que este mayor ahorro se corresponda con una tasa de inversión en la economía real. Así que bueno, entendemos que todo esto va a poder reforzar un proceso de crecimiento. Yo dije cuando asumí que nos íbamos a preocupar en una primera instancia por consolidar la estabilidad financiera y pudimos hacerlo y pudimos lograr que los ahorristas argentinos vuelvan
al sistema y que les vaya bien, y que a lo largo de estos meses el Banco Central, habiendo recuperado reservas, iba a ser también un actor que junto con el Gobierno Nacional pueda impulsar el crecimiento, y eso también a partir de las distintas medidas lo podemos hacer, y es por eso que quiero destacar particularmente esto, que lo repito, la importancia de tener una carta orgánica que le dé facultades al Banco Central, que nos ponga un mandato múltiple, que nos permita coordinar con otros organismos de gobierno. Creo que es muy importante recalcarlo, porque en momentos de tanta volatilidad y de tanta crisis es necesario que el Estado Nacional, es necesario que los organismos de supervisión y desde ya, claro está, el Banco Central, tengan todas las herramientas para poder en este entorno financiero y económico mundial tan volátil, tener la capacidad para poder reaccionar rápido y para tomar todas las medidas que permitan cumplir con esos objetivos: estabilidad monetaria y financiera, empleo, desarrollo con inclusión social. Así que creo que es importante, y termino con esto y empezamos con las preguntas, tratar también de generar los instrumentos y de dar tranquilidad a la gente. Yo creo que los dirigentes tienen que tener la responsabilidad de darle tranquilidad a la gente. Creo que las variables objetivas de nuestra economía marcan estabilidad, marcan crecimiento, y entonces hay que ser muy responsable para hablar de declaraciones que pueden generar sensibilidad en un público con la historia de la Argentina. Así es que por eso estamos absolutamente convencidos de que queramos dar estabilidad, previsibilidad, certidumbre, alternativas de ahorro, y que vamos a seguir tomando todas las medidas en el plano monetario, en el plano cambiario, en el plano de supervisión, para garantizar la estabilidad de los argentinos y para hacer que tengamos un país que cada vez crezca más y que sea un país socialmente más justo. Muchas gracias.